Este día vamos a hablar de un tema muy importante para todos nosotros, todos aquellos que tenemos problemas, todos aquellos que tenemos dificultades, para todos aquellos que tenemos enfermedades, situaciones difíciles en nuestra vida. El tema del mensaje es: con Jesús sí podrás. Con Jesús sí podrás. Y quiero que me acompañe en la Biblia al Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 9. Quiero que me acompañe en la Biblia al Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 9. La palabra del Señor dice así: Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Oremos, queridos hermanos. Padre, estamos ante tu presencia. Yo te pido, mi Señor, que bendigas a este grupo selecto de hermanos, de amigos, de invitados que tenemos presente en este lugar. Te pido, Señor, que tu palabra que ha sido leída, esa palabra bendita que transforma corazones y vidas, pueda llegar, Señor, hasta lo más íntimo de cada uno de nosotros y pueda ayudarnos a cambiar. Pueda ayudar, Señor, a que nuestra vida sea mucho mejor que la que hemos tenido. Mi Señor, si en este momento hubiera alguien que estuviera con una gran necesidad, si hubiera alguien que estuviera pasando por momentos difíciles, esta palabra, mi Señor, le va a ayudar. Pero queremos que también tú hagas el milagro, Señor, y puedas proveer. Si alguien está enfermo, con un dolor, te pedimos que le sanes en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Y todo esto, Señor, lo hacemos y te lo pedimos en los méritos únicos de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, queridos hermanos. Voy a comenzar con una pequeña historia. Me voy a permitir leérselas. La tempestad era espantosa. Había vientos de 80 millas por hora y rachas que llegaban a los 100. El pesquero ruso Brice, de 6,000 toneladas, se hundía en las aguas del Mar del Norte. Cuando el capitán del pesquero ruso vio que su nave se hundía, hizo un llamado de auxilio por la radio y un remolcador holandés, el Carlot, acudió en su ayuda. Pero el salvamento se hacía casi imposible. Era como si toda la furia de los vientos y las inmensas olas del mar se hubiesen propuesto no permitir el rescate de ninguno de los 56 marineros a bordo del Brice.
Después de algún tiempo de tratar de ejecutar el salvamento y de agotar todos los recursos sin poder transferir a un solo hombre, el capitán del remolcador, Carlot, que era creyente en Dios, hizo lo que para un capitán era insólito. Pidió la ayuda divina. Se arrodilló en el puente de mando y dijo: Dios mío, ayúdanos. Solo tú puedes calmar este vendaval. De repente los vientos comenzaron a calmarse y las inmensas olas perdieron su furia. El salvamento pudo llevarse a cabo, aunque el pesquero Brice se hundió. No pereció ninguno de los marineros. Yo quiero que ustedes contesten una pregunta. ¿Has pasado por dificultades últimamente? ¿Has pasado por problemas serios? ¿Has pasado por enfermedades? ¿Cómo resuelves estas situaciones? ¿Ya te has puesto a pensar qué es lo que haces para resolver estos problemas, las dificultades, las enfermedades? ¿Será que tú utilizas tus propios medios, tus propios esfuerzos, o buscas el apoyo de Dios? ¿Ya te has puesto a pensar en eso? De repente nosotros tenemos problemas financieros. Ahí andamos viendo cómo hacemos. Y buscamos a la persona que nos preste, buscamos a la persona que nos deba, buscamos otro trabajo adicional, hacemos un trabajito por aquí, un trabajito por allá, nuestros propios esfuerzos. Pero, ¿será que también buscamos el apoyo de Dios? ¿O solamente utilizamos nuestros propios esfuerzos? Porque mira, el texto que hemos leído, el paralítico de Betesda, tal vez quizás tú dirás, pero ¿y en qué se relaciona, verdad, el paralítico de Betesda con lo que me pueda estar pasando a mí? Yo quiero que cada uno de nosotros nos pongamos en el ejemplo de este hombre. Porque este hombre es como muchos de nosotros, que al final nunca puede solucionar sus problemas, nunca puede solucionar sus dificultades, porque él es incapaz de hacerlo y necesita la ayuda divina para lograrlo. Mi primer punto es: reconoce que si lo haces tú solo, es difícil. Sí, mi querido hermano, debemos de reconocer que si nosotros queremos hacerlo por nuestros propios medios, lo podemos hacer. Todos estamos en la habilidad, en el derecho de hacerlo por nuestros propios medios, resolver nuestros problemas por nuestros propios medios. Lo podemos hacer, pero yo les aseguro que va a ser muy difícil. Es más, en algunos casos será imposible. Pero yo les digo, por tus propios medios les va a costar mucho. Yo me recuerdo, en el año 2006, yo he contado esta historia a algunos de ustedes. En el 2006, cuando yo conocí esta iglesia por primera vez, yo estaba en el país, era nuevo y andaba buscando una iglesia donde congregarme, una iglesia donde servirle al Señor. Y pues decidí ir como dice la hermana por ahí, de llegar ahí a Google y preguntarle, ¿verdad? Así que yo me metí a internet y por cuestiones del Señor, esta iglesia fue la opción más viable que yo tenía. En esos entonces yo estaba viviendo allá por la zona de donde dan las licencias, ya ustedes se imaginan, ¿verdad? Allá por la Six, la MacArthur, por esa zona. En los mapas, las calles son pequeñas. Yo no valoré la cantidad de distancia. Y yo me dejé ir un día a como eso de las 4 de la tarde. Porque yo escuchaba que los servicios eran cercanos a esa hora. Bueno, lo que les quiero decir es que yo comencé a caminar, hermano. Comencé a caminar. Yo no conocía la ciudad,
pero yo me había ubicado en el mapa y yo sabía por dónde irme. Y pasaba una cuadra, y pasaba otra cuadra, pasaba una luz y yo caminando. Y el sol, el calor, era la época de septiembre, todavía hacía calor. Y yo seguía caminando y seguía caminando. Y veía que las calles pasaban, me comenzaban a doler los pies. Y nunca llegaba a la iglesia. Después de un tiempo de caminar, queridos hermanos, llegué a la iglesia. Encontré, ¿verdad?, la iglesia bautista Nueva Vida. Qué bueno para mí porque ya no aguantaba. Ya me sentía que mis pies estaban dando lo último, solo para darme cuenta que no había servicio este día. Qué triste. ¿Y ahora qué hago? Digo yo, sí. Bueno, de nuevo tengo que regresarme como vine. Yo no tenía teléfono celular, no tenía quien avisarle a nadie. Así que lo que hice fue caminar de nuevo. Y volví a pasar cuadras y esquinas y luces y nunca llegaba a mi casa. Hasta que al fin llegué. Ese día fue terrible para mí en el sentido de que después no me podía levantar de la gran caminada que fui a pegar. Ese fue un día de semana. Pero el día domingo le dije a mi cuñada, vamos a la iglesia. Y ella me dijo, sí, yo lo llevo. Y venimos en carro. 10 minutos para venir acá. Rápido. Yo me quedé pero impresionado. Porque yo decía, yo caminando a pie por mi propio esfuerzo, me costó como ustedes no tienen idea. Yo pasé un poco mal por unos cuantos días. Pero en vehículo no me costó nada. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Que muchas veces nosotros queremos hacer las cosas por nuestros propios medios, caminando por nuestros propios pies. Y si lo hacemos así, sí logramos llegar, sí logramos hacerlo, pero con un gran esfuerzo, con una gran dificultad, y puede ser que en algún momento nosotros no lo logremos realizar. Este hombre, el paralítico de Betesda, si ustedes se fijan, este hombre tenía una característica, y quiero compartirla con ustedes. Me voy a permitir leer los primeros versículos de la cita. Quiero que ustedes me sigan con su vista. Dice el versículo 1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de las puertas de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Si usted se fija, en primer lugar, la Biblia dice que Jesucristo subió a Jerusalén. Jesucristo, en el capítulo anterior, dice que Él estaba en Galilea. Dice que esos milagros Él los hizo al ir de Judea a Galilea. Pero ya en el versículo 5, dice que había una fiesta de los judíos. Así que Jesucristo dice, subió a Jerusalén. Cuando la Biblia dice subió a Jerusalén, no es porque en realidad estuviera en una altitud mayor. Lo que sucede es que la ciudad es mucho más importante. Entonces se entiende que va para un lugar de mayor importancia. Él sube a Jerusalén. Y dice que en Jerusalén el apóstol Juan nos está describiendo. Dice que en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, hay un estanque que se llama en hebreo Betesda. Betesda significa casa de misericordia. A veces me pongo a pensar, ¿por qué le ponían casa de misericordia si había una gran cantidad de enfermos? Dice que eran ciegos, cojos y paralíticos. Habían muchos, misericordia. Quizás pedían misericordia, pienso yo.
Pero la intención es que el versículo menciona que ahí se congregaban una cantidad de personas que estaban en gran dificultad, como lo podemos estar nosotros en este momento. Tal vez quizás nosotros no estamos ciegos, no estamos cojos, no estamos paralíticos, pero tenemos otras grandes dificultades en nuestra vida. Habían enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Fíjense que estas tres categorías de personas son personas que están, dijéramos, deshabilitadas tremendamente. El ciego, ¿qué puede hacer si no hay alguien que lo guíe? El cojo le es tan difícil el caminar, hermano, el poder incorporarse a alguna actividad. Y el paralítico todavía peor, hermano, ese no se puede mover. Este hombre, más adelante la Biblia dice que él estaba postrado, yacía en el piso, lo que me hace ver que a lo mejor quizás no era solamente paralítico de los pies, a lo mejor quizás él era parapléjico. Él estaba acostado. Quizás solo sus manos podía utilizar. Bueno, pero dijéramos nosotros que entonces estamos ante un panorama, ante una imagen de gente que está tan mal, hermanos, tan terrible, ¿verdad? Esas enfermedades, esas dificultades. Y ellos pasaban en ese estanque, pero pasaban ahí porque nos dice el mismo apóstol que ellos esperaban el movimiento de las aguas. Existía una tradición, una superstición que ellos tenían. Ellos pensaban que cuando el agua se agitaba era porque un ángel venía. Este estanque tenía un nacimiento de agua. Todos los estanques eran así. El estanque había en él, en la parte del fondo, un nacimiento de agua. Y muchas personas entendidas en estos temas dicen que esos estanques de repente salían burbujas del nacimiento. Y esas burbujas eran las que agitaban el agua. Entonces, los supersticiosos judíos pensaban que cuando las burbujas salían, cuando el agua se agitaba, era porque un ángel había descendido y había hecho mover el agua. Y el agua se llenaba de poder para sanar a una sola persona. Por eso los enfermos, los ciegos, los cojos y los paralíticos estaban esperando el movimiento del agua para zambullirse en ella. Pero solamente podía ser sanado una persona, el primero que se metía. ¿Cómo un ciego va a poder ver cuando hay un movimiento de agua? No puede. Mira, el paralítico, él sí mira que el agua está moviendo, pero ¿y cómo hace para moverse? Para llegar y meterse. Tal vez quizás el cojo tiene mayor oportunidad. Entonces todas estas personas estaban tremendamente mal. Este hombre que nos habla el pasaje era alguien que tenía 38 años de estar enfermo, de padecer la parálisis. 38 años. La Biblia no dice que esa es su edad. La Biblia solamente dice que hace 38 años él está padeciendo de esa enfermedad. Posiblemente quizás él haya nacido con ese padecimiento y entonces tenga 38 años. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿por qué este hombre, por qué esta persona no podía sanarse? Porque si ellos creían, tenían esa fe de que el ángel venía al estanque, movía el agua y el agua se llenaba de poder para sanar a una persona, ¿por qué no podía este enfermo, este hombre paralítico, sanarse? ¿No se han puesto a pensar ustedes? El paralítico le contesta a Jesucristo cuando Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Entonces el paralítico, él le contesta a Jesús, el por qué no se puede sanar él. Y en el versículo 7 le dice, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. O sea que este hombre, cuando miraba que el agua se movía, él arrastrado, quizás él quería llegar al estanque. Pero en eso otra persona se metía al agua.
Esa era la razón por la que él nunca podía sanarse, considerando que la tradición fuera real. Él nunca podía sanarse, hermano. ¡Nunca! Sus propios medios no le permitían a él el ser sano. Llevaba 38 años. No sabemos cuántos años llevaba él en ese estanque, esperando. ¿Esperando qué? No sé, porque él no se puede mover. Esperando que alguien lo meta en el agua. Por sus propios medios este hombre nunca iba a ser sano. Si usted mira, si usted se identifica con este hombre, puede ser que muchos de sus problemas, muchas de sus dificultades, muchas de sus enfermedades, quizás por sus propios medios, nunca va a poder resolverlos. Igual que este hombre, usted tiene toda la buena voluntad de resolver sus problemas, pero por sus propios medios nunca lo va a lograr. Cuando nosotros valoramos nuestros problemas, cuando nosotros nos ponemos a pensar en las oportunidades que tenemos para resolver nuestros problemas, la pregunta que nos deberemos de hacer siempre es, ¿estoy resolviendo mis problemas con mis propios esfuerzos? ¿O estoy permitiendo que Dios venga y me ayude a lograrlo? Porque yo no sé si cada vez que tú tienes un problema, tú te acuerdas de Dios. Cada vez que tienes una dificultad, te acuerdas del Señor y le pides ayuda a Él. Puede ser que sí, puede ser que no. Yo creo que eso tú lo puedes contestar muy bien. Entonces yo te puedo preguntar, ¿estás intentando tú resolver tu problema tú solo? ¿O lo estás queriendo lograr con la ayuda de Dios? Porque si tú has estado queriendo resolver tu problema tú solo, permíteme presentarte mi admiración, querido hermano, querido amigo. Si todo el tiempo tú has estado resolviendo tus problemas por tu propio esfuerzo, viene una enfermedad y tú compras las medicinas y te sanas. Viene un problema económico y tú vienes y consigues 2, 3 trabajos y los resuelves. Si tú tienes, y así sucesivamente, déjame decirte, hermano, yo admiro todo lo que tú haces. Déjame presentar mi admiración hacia ti. Pero también déjame decirte que eres un necio. Déjame decirte que eres un gran necio, porque la Biblia dice que tú tienes a Dios a la par tuya. Si tú has aceptado a Cristo en tu corazón, tú tienes el Espíritu Santo contigo. Tú no estás pensando en que Dios puede ser el aliado para resolver tu problema. Tú estás haciendo las cosas por tus propios medios. A lo mejor lo has logrado, pero te ha costado, querido hermano. Y por eso te digo que eres un necio. Porque teniendo contigo a Cristo, quien puede ayudarte, insistes en hacerlo solo. Insistes en hacerlo solo. Si has estado invirtiendo tus esfuerzos tú solo, y tú ves que es difícil, entonces permítame que te diga cuál es el punto número 2 de mi mensaje. Intenta hacerlo con la ayuda de Dios. Intenta hacerlo con la ayuda de Dios. Lee el versículo 6 de la cita que tenemos. Cuando Jesús lo vio acostado al paralítico y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Querido hermano, eran 38 años que este hombre tenía este padecimiento. 38 años de tener esta misma condición. Pero yo no sé si tú te pones a pensar, hermano, lo que significa el estar paralítico no por 1 año, no por 2 años, por 38 años. Jesucristo no se acercó a un ciego, no se acercó a un cojo o de alguna otra enfermedad. Él viajó desde Galilea a la fiesta que se estaba dando en Jerusalén. Y él llegó a ese estanque en particular a buscar al hombre que tenía la mayor necesidad. El que no podía salvarse él mismo. El que nunca se hubiera podido sanar por sus propios medios. A él llegó a buscarlo. Entre todo ese grupo, escogió al que tenía mayor necesidad. Jesús tomó la iniciativa. Si tú te fijas,
en el versículo, el hombre no le pidió nada a nuestro Señor Jesús. Fue nuestro Señor Jesús el que llegó donde Él. Fue nuestro Señor Jesús el que vino y le preguntó, ¿quieres ser sano? Él fue el que lo hizo. Hagámonos nosotros una pregunta. Porque yo sé que todos ustedes tienen problemas, tienen dificultades, tienen enfermedades, ¿verdad? Cada quien sabe cómo está su vida. Queridos hermanos, amigos, ¿quieren ser sanos? ¿Quieren resolver sus problemas en realidad? Yo les pregunto porque Jesucristo se la hizo al hombre. ¿Quieres resolver tus problemas? ¿Quieres hacerlo? Porque déjame decirte, si tú analizas la vida de este hombre, 38 años de ser inválido, 38 años de estar postrado en el piso, 38 años de no poder sentarse en una silla, no poder estar incorporado, de pie. ¿Puedes imaginarte lo que 38 años le hacen a una persona? Uno, físicamente, se deterioran todos sus músculos. Sus músculos se vuelven tan débiles que es imposible volverlo a incorporar. Pero no solamente es el aspecto físico, sino también el aspecto emocional. Ese hombre se siente menos que nada. Ese hombre se siente una piltrafa humana, alguien que no es digno de nada. Muchas personas quieren cambiar. Muchas personas quieren ser sanadas, pero no desean cambiar su vida. Cuando tú vas caminando por las calles de la ciudad, yo lo he hecho y llego a una luz de un semáforo y a veces me encuentro con estas personas que les gusta pedir en los semáforos, pedir dinero. Y de repente encuentro a alguien que tiene un sign, un cartel en su pecho y dice ayuda. Algunos por problemas distintos dicen estoy deshabilitado, no tengo trabajo. Hay otros que dicen soy del Army y pues he estado en el Army y no tengo trabajo. Y están pidiendo. Muchas personas les dan su dólar, sus monedas. Usted los encuentra ahí. Yo me pregunto, he encontrado hombres que en realidad, hermanos, están muy enfermos, se les nota. Hay una persona que he visto yo en esta zona del sur que está muy encorvado, su columna. Es un hombre que es bien difícil que él pueda conseguir un trabajo y pueda sostenerse por sí mismo. Pero también he visto hombres muy fuertes con buena vista, buenas manos, buenos pies. Pero ¿por qué no trabajan? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque para ellos es más fácil pedir que ir a trabajar. Muchas veces nosotros tenemos problemas serios, problemas difíciles, pero muchas veces nosotros no queremos ser sanos. Muchas veces no queremos que nuestros problemas se resuelvan. ¿Saben por qué? Porque nos gusta la conmiseración. Estamos tan acostumbrados. Este hombre tenía 38 años de estar enfermo. 38 años. Él estaba acostumbrado, hermano, a estar pidiendo, a estar viviendo de lo que la demás gente le podía dar. Y él tenía lo que necesitaba. Puesto que tenía 38 años, él ya se había acostumbrado a esa vida. Nosotros muchas veces, ya sea con nuestras enfermedades o con nuestros problemas, nos acostumbramos tanto. Y vivimos ya acostumbrados a ese ritmo de vida. Y nos gusta vivir así. Porque si no nos gustara, no estaríamos en esa condición. Es más fácil para muchas personas vivir de la atención de los demás, vivir de la compasión de los demás. Cuando tú estás enfermo, muchas personas te llegan a visitar y te dicen, ay hermano, ¿cómo lo siento que estás enfermo? ¿Cómo siento que tú estás así? Muchas personas les gusta que la gente los trate de esa manera. Yo no digo que está malo, ¿no? Ese es el amor de nosotros los cristianos para con los enfermos. Pero hay muchas personas que ellos quisieran seguir enfermos. Ya están sanos, pero ellos quieren seguir enfermos porque ellos necesitan ese tipo de amor, de compasión de parte de las demás personas. Este hombre estaba 38 años en esa situación. Hay muchos que decimos, pobrecito de mí, ¿cómo yo puedo salir de la situación?
E insistimos en la misma situación, seguimos en los mismos problemas. Te digo, hay muchas personas que les gusta mejor pedir que salir a trabajar. Para este hombre, hermanos, la pregunta, ¿quieres ser sano? Cuando Jesucristo se la hizo, ¿quieres ser sano? Cualquiera podría decir, ¿qué pregunta más ridícula? Si el hombre estaba postrado en su cama, en el piso, claro que sí, quería ser sano. Pero la pregunta es válida, porque ese hombre llevaba 38 años así, y nunca había podido ser sano en el estanque. Era algo para él completamente imposible por sus propios medios. Si eso es así, si nosotros venimos y sabemos que nuestros problemas, que nuestras dificultades no los podemos resolver por nuestros propios medios, entonces déjame decirte cuál es el punto número 3. Con el poder del Señor, tú lo puedes lograr. Con el poder del Señor, tú lo puedes lograr. En el versículo 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y en el versículo 9 dice, y al instante aquel hombre fue sanado. Y tomó su lecho y anduvo. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús, queridos hermanos? Jesús no le puso atención a la respuesta del hombre. Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? Y el hombre le responde, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Qué hizo Jesús? Jesús no le puso atención a la respuesta de ese hombre. Jesús solamente le pidió algo a ese hombre. Solo le pidió una cosa. ¿Y saben qué fue? Algo que para él era imposible. Este hombre había estado postrado por 38 años. 38 años. No podía caminar. Y Jesús viene y le dice, camina sobre tu propio piel. Levántate, toma tu lecho y ándale. ¿Cómo lo tomaría este hombre? Este hombre había estado postrado por 38 años. Pero Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Ahora, la Biblia nos dice que el hombre se levantó, que el hombre fue sanado, que el hombre tomó su lecho y que anduvo. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre todo el tiempo que este hombre pasó en el estanque? Todo ese tiempo que él pasó esperando el movimiento del agua y meterse al estanque, y ser el primero en meterse en el estanque y ser sano. ¿Cuál es la diferencia entre esa opción que él tenía para sanarse y la verdadera sanidad que Cristo le dio? ¿Cuál es la diferencia, hermano? ¿Saben cuál es la diferencia? Es la orden que Cristo le dio de levantarse, nada más. Ese hombre estuvo mucho tiempo esperando el movimiento de las aguas y nunca fue sano. Pero llegó Jesús y le dice, levántate. Esa es una orden. Levántate. Y esa orden de Cristo fue la diferencia. Nada más. ¿Qué hizo el hombre? ¿Qué hizo ese hombre? Yo me pongo a pensar, me lleno de gozo, pero me lleno de admiración cuando yo me pongo a pensar cómo habrán sido los músculos de ese hombre después de 38 años, y luego cuando Jesús declara la palabra de sanidad, cómo esos músculos le cambian a ese hombre, y él puede sentir sus pies, pueden sentir sus manos, su espalda, y él puede comenzar a mover los dedos, las manos, y comienza a parar. Yo creo que la medicina nunca hubiera podido hacer eso. Este hombre quizás hubiera necesitado algunos 10 años de terapia, quizás, para poder él levantarse, incorporarse. Y con la orden de Jesús lo hizo inmediatamente. ¡Qué cosa más extraordinaria! Al oír la orden de Cristo, este hombre respondió obedientemente. El hombre resolvió su problema. El problema que él tenía, un problema grande en su vida, él lo resolvió. Pero porque Cristo obró en su vida. Si Cristo no hubiera llegado a ese estanque, hubiera muerto inválido ese hombre. Si Cristo no hubiera decidido llegar a la vida de este hombre, presentarse
y darle su orden de levantarse, ese hombre nunca hubiera sido sano. Y en el caso de nosotros queremos hacer las cosas por nuestro propio esfuerzo. Pero Cristo tiene el poder para solucionar nuestros problemas. Cristo es el único. Y Cristo quiere ayudarnos. Y Cristo está ahí, hermano. Cristo está a la par de nosotros. ¿Cuál es la cosa más importante que tú puedes enfrentar este día? ¿Cuál? ¿Financiero? ¿Salud? ¿Problema legal? ¿Un problema familiar? ¿Tienes problemas? ¿Cuál sería el más difícil? Yo no creo que algo sea más difícil que lo que este hombre había pasado por 38 años. Yo creo que nada de lo que ustedes puedan sentir como un problema difícil se va a comparar con 38 años de ser parapléjico, de estar tirado y ya, como dice la Biblia, yaciendo en el piso por 38 años. Nada, man. Jesús le dijo a este hombre, levántate. Y el hombre se levantó. Pero, y a nosotros, también Cristo nos llama. Cristo nos habla. Cristo nos da esa orden de resolver nuestros problemas. Cristo nos da, pero nosotros insistimos en querer seguir haciendo lo que nosotros siempre hemos hecho. Yo te pregunto, ¿te ha dado a ti una orden el maestro? Porque yo creo que sí, hermano. Yo creo que nos ha dado la orden el maestro. Pero el problema es que quizás a nosotros lo que nos falta es obediencia. Obediencia a lo que Cristo nos dice. Este hombre, cuando Cristo estaba enfrente y le dijo, levántate, ese hombre le obedeció inmediatamente. A lo mejor quizás nosotros todavía nos hace falta, en primer lugar, quizás entender la voz de Dios. Y si la hemos entendido, pues es obrar con obediencia. Yo te pregunto, ¿le has creído a Dios tú? ¿Le has creído tú esa parte imposible que Él te está diciendo? Porque para el hombre levantarse era imposible. 38 años de estar postrado. Pero yo me recuerdo, hermano, que la Biblia habla de un caso también excepcional. El caso de Abraham con su esposa Sarai. Dice que ya estaban ancianos ellos dos y no te habían podido tener hijos. Y dice la Biblia que llegó el Señor y le dijo a Abraham que iba a tener un hijo. Y le dijo, según el tiempo de la vida, Sarai, tu mujer, tendrá un hijo. Y viene Sarita, que estaba de atrás, hermano, en la tienda, en el otro cuarto de la tienda, se ríe. Ella pensaba, ¿cómo es posible que Dios me resuelva mi problema? ¿Cómo es posible? Si yo ya estoy vieja, ya me ha cesado la costumbre de las mujeres, y mi esposo ya está viejo, está mayor, ¿cómo es posible? Entonces viene y el Señor le dice a Abraham, ¿habrá alguna cosa imposible para Dios? No, hermano, no hay nada imposible para el Señor. Para Abraham era la infertilidad de su esposa y la avanzada edad de ambos. Para el hombre del estanque de Betesda era la parálisis de 38 años. ¿Y para ti qué será? Puedes seguir, si tú deseas, intentando resolverlo por tus propios medios. Sigue intentándolo. Pero puedes también probar con Cristo. Puedes probar con el Señor. Así como ese día llegó Jesús directamente donde ese hombre paralítico y lo sanó, Él llega a ti este día y dice, quiero ayudarte a resolver tu problema. Querido hermano, querido amigo, no lo rechaces. Vamos a orar.